Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, ¿qué pasó con Hermosilla? Conversamos con Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación y director de Reportea.cl. También Paula Catena, autora del libro Piñera en Jaque y subeditora de política del diario La Tercera. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. Una de las críticas que suelen hacerse al periodismo, y con razón, es que nos olvidamos de los temas, que cuando estalle una noticia dedicamos horas y días a contarla y analizarla desde todos los puntos de vista, pero después de un tiempo, cuando las revelaciones disminuyen y el interés del público empieza a menguar, simplemente nos olvidamos. Metemos ese tema en un cajón y vamos con todo por una nueva noticia que capture la atención de la audiencia. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Cuántos casos de máxima relevancia terminan en las páginas interiores cuando se conoce el desenlace? Titular, en grandes letras, al estallar el caso, luego básicamente silencio y a lo más una breve, a la rápida, cuando hay un desenlace o una condena. Pensemos, por ejemplo, en el caso SQM, que capturó nuestra atención con tanta fuerza en el ya lejano año de 2015. Hubo revelaciones escandalosas, intentos exitosos de la clase política por echarle tierra, fiscales que fueron apartados del caso, una catarata de evidencias sobre las platas ilegales en política. Pero ese interés fue muriendo y probablemente ustedes, que son personas bien informadas, crean que ese caso ya se cerró. Pero no. Silenciosamente, el caso SQM continúa abierto hasta el día de hoy. En estos días, de hecho, se está desarrollando un interminable juicio oral que ya completa más de 2 años y más de 600 audiencias. Y los acusados no son peces chicos. Entre ellos están ni más ni menos que el exgerente general de SQM, Patricio Contese, el exministro y senador Pablo Longueira, y un candidato presidencial que actualmente está en carrera. Marco Enrique Sominami está postulando por 5ª vez a la moneda y por 2ª vez lo está haciendo bajo acusación de delitos tributarios. En el caso de Longueira, además, está acusado por cohecho. Pero claro, la opinión pública y los medios ya nos desconectamos del caso que muestra la absurda burocracia que está lastrando estos procesos judiciales. La justicia, cuando tarda una década, no es justicia, ni para las víctimas, ni tampoco para los acusados, ni para la sociedad, que necesita que casos de corrupción como SQM sean investigados y castigados de manera ejemplificadora, con la luz pública iluminando, y no en procesos kafkianos en que primero se obstruyó a la justicia y luego lo poco que se pudo llevar a juicio termina discutiéndose más de 10 años después de haberse revelado estos hechos. Es responsabilidad de la justicia hacer la pega bien y hacerla a tiempo. Aquí, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial nos han fallado a los ciudadanos y eso es algo que debemos estar atentos a que no se repita en otros casos. Otros casos tan importantes como el de Luis Hermosilla. En 2023, el caso Hermosilla explotó con el audio en que se escuchaba a uno de los abogados más poderosos de Chile hablar de coimas y de acciones encubiertas, financiadas por una caja negra, porque, como él mismo reconocía en esos audios, en una frase que se volvió célebre y ha sido repetida tantas veces, esta huevá es delito. Hace un año, a fines de agosto de 2024, este caso se convirtió en una poderosa bomba de racimo, con esquirlas que amenazaban con dañar o destruir a jueces, fiscales, abogados y políticos. De la audiencia de formalización de Luis Hermosilla y de múltiples investigaciones periodísticas, comenzaron a emerger los interminables casos de corrupción, tráfico de favores, tráfico de influencias entre Luis Hermosilla y cientos de contactos, que incluían a dirigentes políticos relevantes, grandes empresarios, ministros de la Corte Suprema, fiscales, incluso jefes policiales. De rebote, también nos enteramos de cómo el fiscal Guerra había conspirado para echarle tierra al caso Penta,
génesis del caso SQM y de las contrataciones en la Universidad San Sebastián que, entre otros efectos secundarios, terminaron descarrilando la campaña para alcaldesa de Las Condes de Marcela Cubillos. Fue una catarata de revelaciones que golpeó con especial fuerza a la Corte Suprema y también a Andrés Chadwick, el amigo íntimo y socio de Hermosilla, que fue uno de los políticos más poderosos de Chile entre 1990 y 2024. Coronel y líder histórico de la UDI, senador, articulador de acuerdos entre la derecha y la concertación, ministro del Interior, vicepresidente y hombre fuerte en los gobiernos de su primo, el presidente Sebastián Piñera, e incluso ungido por la familia Piñera como su albacea político después de su trágico fallecimiento. Un año después nos preguntamos, ¿qué pasó con todo esto? ¿Cuál es la situación actual de Luis Hermosilla? ¿Qué pasó y qué no pasó en la investigación que se abrió sobre Andrés Chadwick? ¿En qué quedó el escándalo que arremeció a la Corte Suprema? ¿Qué es lo que siguen investigando los fiscales y a quiénes tienen bajo la lupa? ¿En qué quedaron las amenazas del hermano de Hermosilla, Juan Pablo, de abrir una caja de Pandora revelando todos los chats de su ya célebre teléfono? ¿Qué pasó con las revelaciones sobre el rol del fiscal Guerra y el ocultamiento del caso Penta? ¿Podemos confiar en que se está haciendo todo lo posible para llegar al fondo de este caso, caiga quien caiga, como tanto se proclamó en esos días hace un año? ¿Habrá aquí justicia pronta y también efectiva, en tiempo y forma, como lamentablemente no la hubo en el caso SQM? Son preguntas que intentaremos responder en esta edición de Lo que importa. Hoy día quiero recomendarles un libro que por el tema y por la autora es súper relevante. De hecho, es un tema que hemos tocado con la misma autora, con Lucía Damert, en capítulos y ediciones anteriores de Lo que importa, que tiene que ver con el auge de las economías ilegales en América Latina y cómo ello también ha traído un gran aumento de la violencia y de la inseguridad en muchas de nuestras sociedades, Chile incluido, por cierto. Este libro se llama Anatomía del Poder Ilegal: Violencia, crimen organizado y corrupción en América Latina. Me parece muy importante también la forma en que habla de estos temas y cómo los titula Lucía, que es algo que también hemos conversado aquí en Lo que importa. Ella habla de este poder ilegal y de las economías ilegales, que es una manera muy importante de presentarlo. Muchas veces hablamos del narcotráfico sencillamente o del poder del narco, pero una de las cosas que presenta Lucía en este libro, que tiene además muchísima investigación en terreno en distintos países de América Latina, tiene que ver con cómo el narcotráfico es una más de estas economías ilegales que también tienen que ver, por ejemplo, con la trata de personas, con el tráfico de migrantes, con la minería ilegal, que es un tema cada vez más importante en países como Perú, Venezuela o Colombia. No es solamente el narco, no es solamente la droga, tiene que ver con economías ilegales, cómo ellas se insertan en las sociedades y cómo los estados están siendo impotentes para poder darle solución. Un libro muy recomendable cuando el tema de la violencia, de la inseguridad, del crimen organizado se toma la discusión para poder discutir con datos relevantes y con una persona que ha investigado este tema en profundidad. Les recomiendo entonces Anatomía del Poder Ilegal, disponible ya en librerías y en canales digitales y editado por Grupo Planeta. Nos acompaña Nicolás Sepúlveda. Ustedes conocen a Nicolás, periodista de investigación que ha tenido un rol tremendamente crucial en seguir este caso, el caso de Hermosilla, primero en CIPER, luego en TechClinic y ahora con su propio medio, Reportea, el medio que acabas de armar, Nicolás. Así que muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Daniel, por la invitación. Vamos a hablar un poquito más también de Reportea, de lo que están haciendo ahí. Partamos por actualizar un poquito, Nico, porque tú has estado acá hablando del caso, lo has seguido con investigaciones permanentes, pero mucha gente se quedó en hace un año en el gran tema que fueron toda esta catarata de revelaciones, la formalización de Hermosilla. ¿Qué ha pasado con Hermosilla desde entonces, con su situación procesal? Luis Hermosilla estuvo en prisión preventiva de Capitán Yabra hasta hace algunos meses. Le cambiaron la medida cautelar. Recordemos que él está investigado y la Fiscalía lo formalizó por delitos como soborno, tráfico de influencia, lavado de activos, etc. Y hoy día está en su casa cumpliendo arresto domiciliario a la espera del proceso, ¿no? La Fiscalía está, en un par de meses debiera cerrar esa investigación principal del caso, que tiene que ver con el fraude en Factop, en el factoring, el tema del audio, el pago de sobornos a funcionarios públicos. Ese es el caso principal. Eso debiera cerrarse en unos 2 o 3 meses más y ahí debiera empezar el proceso para el juicio oral, ¿no? En ese caso principal.
más allá de que eventualmente puedan llegar a algunos acuerdos y algunos personajes de esa causa puedan salir con salida alternativa. Claro, pero hablando de Hermosilla, por lo tanto, lo que debería venir es una acusación por delitos de cárcel. Exactamente. Hay que ver ahí como en la suma y la resta de la atenuante y la agravante, si finalmente pudieran ser medidas de cárcel o no. ¿No? Pero son efectivamente varios delitos por los que está acusado el señor Hermosilla. Y ahí, Nico, para entender lo que viene, ¿cuánto debería demorar la posibilidad de un juicio oral? ¿Y ese juicio oral debería ser solo Hermosilla o podría ser una especie de mega juicio con mucha más gente involucrada? La duración siempre va a depender, los tiempos de la justicia son variables, ¿no? Porque tienen que ver mucho con estos recursos de los abogados para alargar, para apelar, para ir a una corte superior, etcétera, ¿no? Yo entiendo, y por lo que hemos visto, también hay algunos personajes de esa causa que ya están saliendo con acuerdos entre la fiscalía y los acusados. Pero yo entiendo que al menos debieran llegar a juicio oral, según lo que he podido reportear, Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, Daniel Sauer y los hermanos Jalaf, ¿no? Álvaro Jalaf. Ellos debieran ser como, al sí o sí, llegar a juicio oral. ¿En qué está Hermosilla? ¿Se puede saber, que siempre está la duda de si hay alguna forma en la cual se está operando? En su momento fue muy mediático todo lo que hizo Juan Pablo Hermosilla, ¿no? De plantear esta especie de amenaza de que aquí él iba a abrir el teléfono, que se iba a saber todo. Que nunca cumplió. nunca pasó. Todo. ¿Qué pasó con eso? Porque también fue algo que nos tuvo durante una semana una especie de reality preocupados de lo que iba a hacer Juan Pablo Hermosilla. ¿Qué ocurrió al final con todas esas amenazas? Eso es algo que tenemos que reportear bien, si solamente fue un chascarro de parte de la defensa de Luis Hermosilla, porque finalmente, claro, hizo esta amenaza prácticamente en cadena nacional, con todos los medios ahí, pero después no reveló ningún chat, no abrió ningún teléfono, nunca, es como que se entró en el ostracismo y nunca más dijo nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que investigar y reportear si es que eso fue, claro, un chascarro o hubo un trasfondo, porque mucha gente en ese momento dijo, oye, esto es una amenaza, amenazando a autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, ¿no? Uno se pregunta si esa amenaza rindió algún fruto. Claro, si tuvo algún fruto. Ahora, hablábamos de Hermosilla. Otro gran protagonista de este caso, sobre todo en términos políticos, es Andrés Chadwick, ¿no? Sí. Porque Chadwick, por el rol tremendamente relevante que tenía, hombre fuerte en el gobierno de su primo, el expresidente Piñera. De hecho, al fallecer el expresidente Piñera, la familia pone a Chadwick como una especie de albacea político, ¿no? De lo que había sido el legado del expresidente Piñera, y pocos meses después ocurre esto. ¿Qué pasa con Chadwick? Andrés Chadwick comienza a ser, bueno, en todos los chats relevantes de Luis Hermosilla está Andrés Chadwick, ¿no? Eso lo hemos dicho. Siempre el poder que ejercía Luis Hermosilla en La Moneda o en tribunales o en otras esferas estaba asociado a Andrés Chadwick, ¿no? Siempre que le pedían favores por algún asunto, decían, hablémoslo con Andrés, oye, llama a Andrés, etcétera, ¿no? Está omnipresente en los chats de Luis Hermosilla. Pero comienza a aparecer en una arista penal, en una investigación penal en Parque Capital, ¿no? Recordemos que Parque Capital es un proyecto de Grupo Patio en Lampa, un proyecto de bodegas industriales. Y lo que se descubre, eso lo contamos en un reportaje en su momento en CIPER, es que Luis Hermosilla participa en apurar permisos del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Sebastián Piñera para que Parque Capital pudiera desarrollarse con toda su potencia. Y ahí hay una declaración de Felipe Ward, el entonces ministro de Vivienda, que dice que participó en reuniones con Hermosilla y con Chadwick donde le pidieron apurar y realizar gestiones para este proyecto. Entonces ahí Andrés Chadwick toma la calidad de imputado en esa arista del caso Hermosilla de Parque Capital, va a declarar como imputado a la fiscalía le pide su teléfono, la fiscalía tiene o tuvo el teléfono, el celular de Andrés Chadwick, y comenzó a ser investigado. Lo que yo he podido averiguar es que esa causa, que además se fusionó con la causa principal, Parque Capital, pero Andrés Chadwick no va a ser formalizado. Esa fue al menos la decisión del Ministerio Público en esa arista. ¿No va a ser formalizado? No va a ser formalizado en esa arista de Parque Capital, fue una decisión de la Fiscalía, y avanzó con el resto de los imputados. Pero además Andrés Chadwick también está siendo investigado en otra arista del caso Hermosilla, la que tiene que ver con el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra, y que se está investigando por la Fiscalía Regional de Arica. Recordemos que ese caso, Manuel Guerra, que cerró algunas causas importantes de financiamiento político, como Penta, o que investigó al expresidente Sebastián Piñera por la compraventa de Dominga, trabajaba con Luis Hermosilla, y en los chats de Hermosilla con Manuel Guerra le pide trabajo, ¿no? Muchas veces. Y hay una serie de mensajes que también se revelaron en su momento, como quiero hablar con Andrés para sacar a la gente de la UDI o ver cómo hacemos con la gente de la UDI en el caso Penta, etcétera, etcétera. Varios casos así. Manuel Guerra renuncia a la fiscalía y se va a trabajar a la Universidad de San Sebastián de inmediato. Yo conté en un reportaje en el Clinic que incluso el contrato lo firmó antes de renunciar a la fiscalía, ¿no? Se va a la San Sebastián al día siguiente de renunciar
¿Y quién tenía mucha influencia en la Universidad de San Sebastián? Andrés Chadwick. Era el decano, fue decano de la Facultad de Derecho, después fue presidente de la Junta Directiva. Tenía mucha cercanía con esa universidad que siempre ha estado ligada a la UDI desde su origen. Déjame volver un poquito primero, Nicolás, de Parque Capital. Cuando tú dices no va a ser formalizado Andrés Chadwick en esa causa, ¿has podido ver cuál es la razón que tiene la Fiscalía o la argumentación para decidir que en un caso de tráfico de influencias como ese no le cabría responsabilidad penal a Andrés Chadwick? El punto es que hay mucha arista en esa investigación, es una investigación muy grande. Entonces, lo que explican quienes están investigando este asunto es que hay muchas peleas que tienen que dar en paralelo y que lo de Andrés Chadwick eventualmente podría ser un delito, pero un delito menor. ¿No? Y por tanto lo que hicieron fue priorizar los aspectos más relevantes de la causa y dejar a Andrés Chadwick de lado. ¿Te convence? O sea, ahí uno podría cuestionarlo, porque claro, uno hace la comparación y piensa en personas que cometen delitos menores en el día a día y sí son formalizados y sí se gastan recursos públicos en perseguirlo. Entonces, y además acá adicionalmente Andrés Chadwick es una persona con poder, es una persona influyente, es una persona que además se reunió con el actual fiscal nacional apenas asumió su mandato, ¿no? Y ahí hay una controversia también por esa reunión. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto influye que Andrés Chadwick sea una persona poderosa en la decisión del Ministerio Público de no imputarlo, de no acusarlo frente a un tribunal? Claro, y que de alguna manera esto tenemos una historia también bastante larga en la cual el Ministerio Público consistentemente en muchos casos de alta connotación ha tenido ciertos miramientos, digamos, a la hora de decidir si formalizar o no, de si seguir la causa o no contra personas que ejercen poder. Exactamente. No es una novedad. El punto, al igual como todo el caso Hermosilla, es que esto viene a reafirmar una serie de ideas que sospechaban o que la gente opinaba, pero ahora uno puede decirlo con mayor certeza, ¿no? Que efectivamente hay una justicia distinta, hay un acceso a la justicia que es distinta cuando tú tienes poder o dinero que cuando no lo tienes. Eso quedó evidente en muchas aristas del caso Hermosilla, ¿no? Como ciertos abogados y ciertas personas con poder accedían a los jueces y a los tribunales para solicitar favores. Esos favores se les concedían, ¿no? Y ese acceso privilegiado no lo tiene todo cualquier ciudadano. Nico, si por la arista Parque Capital entonces lo más probable es que terminen por no formalizarse a Andrés Chadwick. Tú decías, otro punto es la participación que pudo tener en todo el caso de Manuel Guerra y explicabas cuál es el caso de Guerra. ¿Qué va a pasar con esa arista, con la de Manuel Guerra, hasta donde tú sabes? Yo lo que he podido reportear es que la arista de Manuel Guerra está avanzando. Para que él pueda ser formalizado tiene que haber una querella de capítulo, ¿no? Recordemos, la querella de capítulo, para explicarlo en simple, es como un mecanismo de protección a jueces y fiscales, porque son agentes de justicia, tienen sus cargos para ejercer justicia, y por tanto la ley los protege. Entonces, para poder imputarles delitos a ellos, tiene que haber primero una querella de capítulo, que es decir, la fiscalía le dice a los tribunales, quiero imputar a esta persona, que es juez o es fiscal, por esta cantidad de delitos, por esta serie de delitos, estos son mis antecedentes, y la corte dice, estoy de acuerdo. Y recién ahí se puede formalizar. Yo entiendo que eso es lo que va a pasar con Manuel Guerra. En el caso de Guerra no es fiscal, pero el eventual delito lo habría cometido en el ejercicio de su cargo. Cuando era fiscal, exactamente. Claro. Exactamente. Y ahí sí podría haber, por lo tanto, una formalización en su contra. Contra Manuel Guerra, sí. Una vez que pasa esta querella de capítulo. Y eventualmente ahí también se está investigando el rol de Andrés Chadwick. Por ahora yo entiendo que eso no va a suceder, pero sería la lista complicada que queda para Chadwick. Y por lo tanto el caso de Guerra sí ha avanzado, por la información que tú tienes. Sí, ha avanzado y hay diligencia. Perfecto. Ahora, hablábamos de esta serie de aristas, porque hay muchos casos acá. Hablábamos de lo de Parque Capital, hablamos de la situación de Andrés Chadwick, hablábamos también de la situación de Manuel Guerra, pero en los últimos días tú has entregado también a través de Reportea antecedentes nuevos, especialmente acerca de lo que hemos sabido, debido a las revelaciones del teléfono de Hermosilla, sobre cómo se manejaban algunas causas, ¿no? Y de cómo algunos jueces operaban en la práctica en favor de Hermosilla. ¿Qué es lo que hemos sabido en los últimos días? Nosotros en Reportea.cl publicamos hace poco una investigación que lo que hizo fue mostrar nuevos mensajes de chat entre Luis Hermosilla y Verónica Sabaj. Verónica Sabaj, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que llega a su puesto ayudada, apalancada por Hermosilla y por otros abogados también, como Samuel Donoso y también por el mismo Andrés Chadwick. Llega ahí, se hace muy cercana con Luis Hermosilla. Ya sabíamos que lo había ayudado en una serie de causas, ¿no? En una causa laboral de la Clínica Las Condes, donde Hermosilla era asesor, etc. Pero ahora hay otra trama, que yo creo que es incluso más grave que las anteriores. Tiene que ver con el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Luis Hermosilla era su abogado. Recordemos que Héctor Espinosa estaba procesado, lo formalizaron por corrupción.
más de 140 millones de pesos en gastos reservados que desaparecieron de la institución y aparecieron en su cuenta personal. ¿Ya? Lo formalizan, el tribunal lo manda a prisión preventiva y Luis Hermosilla empieza a conversar con Verónica Sabaj cómo hacerlo con la apelación, ¿no? Para ir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la misma ministra Sabaj es jueza, para solicitar que se cambie la medida cautelar y el señor Espinosa salga de prisión preventiva. En síntesis, pueden leer el reportaje completo, pero en síntesis la ministra Sabaj lo asesora sobre cómo hacer el escrito, le dice qué ministros son más llanos a su argumento y cuáles no, cuáles son los flancos débiles de cada ministro que va a estar de los que van a estar en la sala donde se va a tomar la decisión, se ofrece a evitar el recurso de apelación y finalmente habla sobre Hermosilla y la causa con un abogado integrante de esa sala, Jorge Benítez, ¿no? Hay un chat muy explícito donde ella le dice, es una persona muy decente, muy de derecha, va siempre a mi casa, lo conozco mucho. Jorgito. Le hablé de ti, Jorgito, dicen, ¿no? Claro. Y después, el día antes, cuando Hermosilla va a entrar a litigar esa sala por esta apelación, le dice, tranquilo, estás muy recomendado con Jorge, no es problema. Y pocas horas después, el exdirector de la PDI sale de la prisión preventiva, alcanzó a estar solo 10 días, ¿no? Fue unánime. Incluido Jorgito, todos votaron a favor de la posición de Hermosilla. ¿Qué ha pasado con esos antecedentes, Nico? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con la ministra que hay evidencia así de explícita y así de evidente que actúa en un tráfico de influencias para favorecer los intereses del cliente de Hermosilla? La ministra Sabaj está con un pie afuera del Poder Judicial. Le confirmaron una sanción que es la máxima sanción que puede establecer la Corte. Son 4 meses de suspensión con medio goce de sueldo. Pero además la Corte Suprema la abrió y empezó a correr el cuaderno de remoción. Eso pasó hace algunos días atrás. Se va a vencer el plazo. Tiene 5 días ella para presentar un informe y luego el Pleno de la Suprema vota y toma una decisión, que fue el mismo mecanismo con el que expulsaron el año pasado a Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema. Ministra de la Corte Suprema. Y en el caso de Sabaj, aparte de esto que es la expulsión del Poder Judicial, digamos, ella podría ser formalizada por delitos también, eventualmente. Ella está también siendo investigada en una arista penal. Es otra de las aristas. El caso Hermosilla tiene más de 10 aristas en distintas fiscalías a lo largo del país. También llama la atención que esté tan desperdigado, ¿no? Pero bueno. En el caso del tráfico de influencia de los ministros de la Corte está siendo investigado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancich. Ahí está investigado Verónica Sabaj, Antonio Ulloa también, otro ministro de la Corte que también tiene un pie afuera del Poder Judicial. Que recordemos, esa causa también es polémica porque la tenía la Fiscalía de Rancagua. Allanaron a Héctor Meri, un alto cargo del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera. Héctor Meri reclamó y le quitaron la causa a Rancagua. El fiscal nacional le quitó la causa a Rancagua y se la pasó a la fiscal de Valparaíso y de ahí no hemos tenido más noticias sobre esa causa penal. Que fue algo similar a lo que pasó en SQM, ¿no? Donde también la causa se la terminaron dando a Valparaíso en esa investigación. Exactamente. Sí. Que es un juicio que sigue hasta el día de hoy. Sí, lo decíamos al principio, aunque increíblemente que no hayamos olvidado, todavía sigue hasta el día de hoy, incluso con un candidato presidencial ahí como parte de la acusación. Hablábamos de entonces lo que está pasando con Sabaj, de la situación que ocurrió con Ángela Vivanco. Hay también otro ministro, que es el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa. Sí. También está en una situación compleja. También está siendo investigado por Valparaíso. Y él era protagonista de esta causa que te decía, donde allanan a Héctor Meri. Es complejo. Mira, Héctor Meri, profundizar un poco en eso, era el encargado de los nombramientos judiciales durante el gobierno de Piñera. También es muy nombrado en los chats de Hermosilla. Por la investigación de Antonio Ulloa que tenía la Fiscalía de Rancagua, allanan a Héctor Meri, que hoy día es ministro del Tribunal Constitucional. Le quitan su celular, extraen su WhatsApp. Y el señor Meri va a reclamar a la Corte. La Fiscalía en esa audiencia... Va a reclamar a la Corte por la medida de haberle quitado el celular. Claro, porque él decía que aparecía como testigo en la solicitud de allanamiento y lo estaban tratando como imputado. La Fiscalía en esa audiencia le ofrece, esto lo contó Zipper en un reportaje, le ofrece que él elija qué chat se pueden mirar y qué no. Le dice, señor Meri, usted, este es su celular, yo tengo su celular, pero usted dígame qué puedo mirar y qué no puedo mirar. Finalmente, ese allanamiento y esa quitada de celular se declara ilegal por parte de la Corte y la Fiscalía le devuelve el celular a Héctor Meri. Se anuló ese proceso. Eso fue yo creo que es de las cosas más complejas que han pasado, porque efectivamente Héctor Meri tenía mucha influencia y muchos contactos. Bueno. Y perdón, uno se cuestiona porque parece razonable que si una persona está como testigo en un caso, pueda reclamar que se está tomando una medida contra el que no corresponde. La pregunta es por qué estaba como testigo y no como imputado. ¿Qué ves antecedentes? Eso es un debate, porque hay algunos penalistas y algunos fiscales que te dicen, mira, sí se puede requisar el teléfono cuando alguien es testigo eventualmente y no está colaborando. Por ejemplo, recuerda que el testigo tiene obligación de decir la verdad, por ejemplo, ¿no? Otros dicen que no, eso está ahí en el limbo. Entonces, uno acá no sabe bien si se trató de un error de la Fiscalía de Rancagua, si hicieron mal la pega, o avanzaron demasiado, pisaron algunos callos y
se activó algún mecanismo de protección. Claro, es el de Meri. Déjame, a propósito de eso, del tema precisamente de la información de los celulares, Nico, volver al tema de Chadwick. Tú decías, la Fiscalía tuvo en su poder el celular de Chadwick, ¿no? Se incautó en su momento. Sí. Y una pregunta que muchas veces me hacen a mí todo el tiempo es, ¿por qué se ha sabido tanto de otros teléfonos incautados y se ha filtrado información y hemos sabido incluso de conversaciones más bien personales de políticos importantes en otros casos que no necesariamente tienen una conexión judicial? ¿Y por qué no se ha sabido nada del teléfono de Chadwick, de la información que había ahí? Mira, ahí yo lo que sé son varias cosas distintas. Primero, es cierto que Chadwick era una persona que cambiaba su celular una vez al año, 2 veces al año. Eso, quienes hemos reporteado cierto tiempo lo sabemos, ¿no? El celular, el número cambiaba siempre permanentemente como medida de seguridad. Cambiaba el número, no el aparato. Cambiaba de número de No, celular. aparato también. Por eso digo, pero era un cambio constante del número lo que hace más fácil, digamos, borrar la información que podría haber habido previamente. Bueno, y entiendo además que el celular tampoco tenía mucho, ¿no? Porque era muy reciente, no había información de interés. Ahora, eso es lo que dicen las fuentes. Yo ese celular no lo he visto los informes que se hicieron con esos peritajes. No sé qué había ahí. Lo que sí sé es que cuando Andrés Chadwick entregó su celular, también hubo un compromiso y un acuerdo con la Fiscalía de solo mirar aquellas conversaciones que tenían que ver con esta causa. O sea, uno podría decir que en el caso de Chadwick, la Fiscalía fue más rigurosa o más diligente en protegerlo que en otros casos que hemos visto. No sé si rigurosa, Daniel, porque en el caso de Hermosilla, la Fiscalía sí abrió alguna arista cuando vio que habían delitos. No siempre, ¿no? En algunos sí, como el, qué sé yo, otro exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que le filtraba información secreta a Hermosilla. Eso lo abrió la Fiscalía cuando vio el chat y detectó que ahí había un delito. En otros casos no lo hizo así. Yo no sé si con Chadwick fueron así de diligentes en detectar delitos y perseguirlos, que es el rol de la Fiscalía, o bien operó algún tipo de protección o de cuidarlo más, tratarlo con más delicadeza, ¿no? Para sencillamente no abrir esos chats. Hablemos de Ángel Valencia, del fiscal nacional, que obviamente tiene un rol muy importante aquí, ha sido cuestionado, ha sido criticado desde el minuto 1, pero se mantiene a cargo de la Fiscalía Nacional. Uno diría que en términos políticos más o menos logró sobrellevar la tormenta, ¿no? Y se ha mantenido, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el fiscal Abbott en SQM, que ese caso terminó por destruir en la práctica su reputación y su gestión. ¿Qué está pasando con Ángel Valencia? Porque también ha habido noticias sobre él en los últimos días. El principal misil que le llegó a Ángel Valencia el año pasado, cuando estaba estallado el caso Hermosilla, fue cuando él reconoce en una entrevista radial, estaba muy nervioso, que había tenido un café con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick. Apenas había asumido su gestión. A Valencia dice entonces, eso fue para limar aspereza, porque la competencia por la Fiscalía Nacional en las candidaturas de 2022, cuando se eligió el nuevo fiscal nacional, fue muy ruda y quedaron algunas relaciones dañadas. Entonces nos juntamos para limar aspereza. Eso dijo Valencia. Pero después Luis Hermosilla, en un recurso que presentó ante la Corte, entregó su versión y lo desmintió, ¿no? Y dijo que en esa reunión Ángel Valencia se había comprometido a contarles a él, digamos, a Hermosilla y a Chadwick, de todas las diligencias que se iban a realizar antes que se realizaran, lo que es irregular, sobre las causas que afectaban al expresidente Sebastián Piñera. Y efectivamente el piñerismo, Luis Hermosilla, que trabajaba con Piñera y con su equipo muy cerca, estaban preocupados de causas como la compraventa de la minera Dominga y las causas por violación a los derechos humanos durante el estallido social. En los chats de Hermosilla hay constancia de que esa era una preocupación muy importante, especialmente si esto podía escalar a tribunales internacionales, ¿no? Ese era uno de los miedos de Piñera. Y según Hermosilla, Valencia se compromete a eso. El fiscal nacional eso lo desmintió. Andrés Chadwick entiendo que lo desmintió también de una forma más suave, pero también. Y eso quedó ahí. Volvió a revivir el tema hace unos pocos días, porque en su momento dos diputados del Partido Comunista presentan una denuncia. A la Fiscalía le dicen, señor fiscal Valencia, usted esto tendría que haberlo registrado, este cafecito, por ley de lobby, y no lo hizo. La Fiscalía desestimó esa denuncia, no pasó nada, pero sin que nadie supiera, los diputados fueron a la Corte. Y la Corte Suprema acaba de emitir un fallo donde le ordena a la Fiscalía que sí tramite esa denuncia y que sí investigue qué pasó y por qué esa reunión no se anotó en el registro de lobby, que es algo menor, pero en términos comunicacionales y simbólicos vuelve a reflotar el tema y hay que ver si en esta investigación que ahora sí se va a tener que hacer surgen nuevas versiones o finalmente se aclara, ¿no? Si el fiscal Valencia se comprometió a esto o no, qué fue lo que pidió Hermosilla y Chadwick, el origen de esa reunión, etc. La Corte Suprema ordena entonces a la propia Fiscalía que investigue lo que hizo el fiscal nacional. Exactamente. Y para eso hay un mecanismo que tiene que ser un sorteo donde se eligen 3 fiscales regionales que son los que hacen la investigación sobre su superior, digamos. Ya, no es que uno vaya a tener muchas
esperanza de que puede pasar una investigación así. No. Pero volvió a reflotar el tema y hay que ver, como te decía, si es que surgen nuevos antecedentes. Y, Nico, ¿lograste entender tú también por qué Luis Hermosilla hace eso? O sea, ¿por qué Luis Hermosilla desmiente a Valencia? Se pone de alguna manera él mismo en una situación complicada porque está admitiendo que hubo algo al menos irregular, como es un acuerdo entre un abogado particular y el fiscal nacional para que le entregue de una manera irregular información acerca de casos de alta connotación pública. ¿Qué juego estaba haciendo Hermosilla ahí? Bueno, Luis Hermosilla y su defensa desde un principio han argumentado y han dicho que lo están tratando de forma discriminatoria. Uh-huh. De hecho, esta amenaza que hablábamos un rato de Juan Pablo Hermosilla de revelar otro chat, en el fondo lo que ellos dicen es, mira, todos hacían esto. Mucha gente nos pedía favores y ahora nos apuntan, nos dejan solos, soy el único responsable. Y esto era mucho más generalizado, ¿no? Yo así leí al menos ese recurso cuando él dice, bueno, claro, yo soy el rey del tráfico de influencia, estoy interpretando, pero resulta que el fiscal nacional se comprometió a esto y no lo está diciendo, ¿no? Eso también va de la mano con la intención de Luis Hermosilla y su defensa de mejorar sus condiciones en su propia investigación penal, ¿no? De que lo traten mejor, de que probablemente haya ciertos delitos que se suavicen en la imputación. Recordemos que había una ofensiva muy grande contra la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, que es la que está a cargo de la investigación sobre Luis Hermosilla, que también tiene chat con Luis Hermosilla, digamos. Pero Luis Hermosilla la ha atacado mucho, digamos. Ella ha sido un blanco de su ataque desde hace muchos meses. ¿Y eso, Nico, nos debería hacer pensar que esa fiscal está dentro de todo haciendo un buen trabajo? Digamos, el hecho de que se la haya intentado claramente sacar del caso por parte de la defensa. Han habido recursos formales para sacarla del caso. Sí. Bueno, uno ve que la causa ha avanzado. En su minuto, uno también tiene que mirar cuáles son las cosas que no han avanzado. En otras investigaciones sobre gente con poder nos hemos dado cuenta que ahí está la clave, ¿no? Lo que no se mira, lo que no se investiga. Pero hasta ahora, bueno, hay imputaciones, han abierto otras aristas, se está investigando. Eso es lo que uno puede decir en términos muy generales. Nico, antes de despedir, quería hablar un poquito de lo que estás haciendo tú ahora en Reportea. Espérame, quiero algo más en el cortito. Sí. Hay una de las aristas más graves del caso Hermosilla, tiene que ver con Ángela Vivanco. Eso se está investigando en la Fiscalía Regional de los Lagos. Hace poco nosotros contamos que se detectaron pagos en lo que se llamó la trama de muñeca bielorrusa. Se detectaron pagos que partían en la empresa bielorrusa que se vio beneficiada por fallos de la ministra Vivanco y que terminaron en la cuenta corriente de Gonzalo Migueles, la pareja de la ministra Vivanco. Si eso, la Fiscalía decretó un secreto por lavado de activos, porque por ese delito se está investigando ahora. Si eso se comprueba, yo creo que serían las cosas más graves del caso por lejos. Porque veríamos el entorno de una ministra de la Corte Suprema recibiendo pago de una de las partes de un juicio que además se vio beneficiada por ese fallo. Y hay evidencia que esa investigación sí está avanzando, por lo tanto. Esa está avanzando mucho, sí. De hecho, ahí le levantaron el secreto bancario a Vivanco, su pareja, y a 3 abogados importantes de la plaza, que son abogados que tienen figuración pública, Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silver, el exdiputado. A los 3 les levantaron el secreto bancario porque eran los abogados de la empresa bielorrusa. Y es importante recordar también que Ángela Vivanco no era cualquier ministra de la Corte Suprema, era que tenía una trayectoria política muy importante y que llega, de hecho, por esa trayectoria política como abogado externo de la Suprema. Y que fue vocera de la Suprema también. Claro que sí. Te decía, Nico, algunas de las cosas que estamos conversando tú las estás exponiendo en este nuevo sitio web, Reportea. Es una manera también de poder ir sacando, poder ir dándole tiraje a las investigaciones que tú venías haciendo por otros medios antes. Sí, porque además en Chile no es que estemos llenos de medios que publiquen periodismo de investigación, no es tan fácil publicar, la gente a veces se complica, entonces tomé la decisión de crear un nuevo espacio como un aporte también al debate democrático. En reportea.cl pueden leer todos los reportajes, la idea es que eso crezca, sumar gente al equipo y veamos si resulta. Y vamos que se puede. Nico, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hablando gracias, Daniel, que estés bien. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto a Paula Catena, autora del libro Piñera en Jaque y subeditora de política del diario La Tercera, un libro que, y por eso es relevante en el día de hoy, habla entre otros temas de Luis Hermosilla y su influencia política en el entorno y en el gobierno del presidente Piñera. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ti por invitarme. Paula, ustedes reportean obviamente, junto a Gloria Faúndez, que es la otra autora del libro, reportean mucho la época del gobierno del presidente Piñera, reportean una serie de casos, lo convierten luego en una serie que se publica tras el final del gobierno y luego deciden hacer este libro.
¿Por qué Hermosilla se convierte en uno de los personajes relevantes del libro, al punto que hay un capítulo dedicado exclusivamente a él, pero también aparece en muchas otras partes? ¿Qué tan relevante es Hermosilla en esta historia? Bueno, en términos judiciales y todo lo que era la defensa para el gobierno era un eje central, ¿cierto? Y por lo mismo, y bueno, ¿por qué lo incluimos después como un capítulo aparte? Tiene que ver, bueno, por la contingencia, por todos los casos que salió a la luz luego de lo que revela Ciperchile, ¿cierto? Pero él, antes de que estallara el caso, ya habíamos visto cómo en distintas etapas del gobierno cruzaba o tenía un rol que su primera gran intervención, ¿cierto? O primera gran misión fue ir a ver todo lo que tenía que ver con el asesinato de Camilo Catrillanca. Ahí es el enviado especial de Andrés Chadwick, el ministro del Interior de la época, quien junto a Rodrigo Villa van a la región y tienen las reuniones con los fiscales que llevaban adelante la causa, que estaban a cargo del tema. Y claro, él ahí tiene un eje central en ver realmente, en hablar con los carabineros, ver realmente cuál era la información y qué es lo que manejaba la fiscalía también hasta ese momento. Partamos, Paula, antes de ir a Catrillanca, porque uno de los temas importantes de los que hay que hablar, ¿cómo llega Luis Hermosilla y en qué calidad llega al gobierno del presidente Piñera? Bueno, él trabajó en su primera administración como asesor del Ministerio del Interior, llega en 2012, ¿cierto? Y después de alguna forma se repite el plato en el año 2018 y llega también como asesor honorario, ¿cierto? En el Ministerio del Interior. Siempre junto a Chadwick, ¿no? Porque en el Siempre primer gobierno junto a también, recordemos que vínculo- Chadwick no está al principio del primer gobierno de Piñera, No. se incorpora en la mitad y él llega con Hermosilla y luego pasa Claro, lo mismo él en llega, 2018. Hermosilla de hecho llega unos meses antes que Chadwick en su primera administración, según entienden todos y según nos transmitieron, recomendado por el mismo Chadwick en la época. Después, bueno, porque ellos comparten una amistad desde la universidad, ¿cierto? Y ahí hay varios episodios que cristalizan ese vínculo. Y bueno, ya después en 2018 él llega con mucha más fuerza, más influencia, porque bueno, Andrés Chadwick parte siendo el ministro del Interior y ahí directamente lo pone como uno de esos asesores de mayor confianza en ese ministerio. Y desde ahí él ejerce su influencia, ¿cierto? Y se involucra en temas como los nombramientos de jueces, en causas de connotación pública, como el caso Catrillanca, y siempre, y uno si cruza todo, es de la mano de Andrés Chadwick, que por cierto, además, era el hombre de mayor confianza de Sebastián Piñera. ¿Qué tan fuerte se entendía que era su rol en la moneda en esos años, el rol de Hermosilla? ¿Era una figura que se consideraba como influyente, importante? Sí, pues siempre de la mano, porque se entendía, por ejemplo, si iba a diferentes carteras o ministerios, lo que te transmitían, si él iba a él, se entendía que hablaba a nombre de Chadwick. Y si hablaba a nombre de Chadwick, generaba respeto, ¿cierto? Porque era el hombre sin duda más fuerte de la segunda administración de Sebastián Piñera y que ya venía desde la campaña adquiriendo ese rol. O sea, nadie dudó que en su segunda administración Sebastián Piñera iba a nombrar a Andrés Chadwick como su ministro del Interior. Y por lo mismo, él también manejó con soltura su llegada y de hecho cuando llega y nombra o ficha a Hermosilla como su asesor honorario, ¿cierto?, en el ministerio, también Hermosilla lleva gente que trabajaba con él antes, como por ejemplo Risco, que era parte de su staff de antes de afuera. Entonces, él también llega con un equipo de influencia al Ministerio del Interior. Y desde ahí se mueve con soltura y siempre, y lo que dicen en el piñerismo y lo que trataban de separar aguas, ¿cierto?, luego de que estallara el caso, bajo el nombre de Andrés Chadwick, que lo utilizaba mucho. Algunos dicen que le gustaba, ¿cierto?, blufear acerca de que hablaba a nombre de él. Otros dicen que era un poder más bien real. Y ahí, bueno, hay versiones encontradas, pero dada la magnitud del caso que estalló después. Claro. Y Paula, ¿entiendes por qué la figura que se utiliza es esto de que llegue como un asesor que viene con mucho poder, con muchas atribuciones, pone gente de su confianza también, en vez de que entre con un cargo más formal al gobierno? Bueno, porque a él le gustaba, esto tiene que ver con el perfil que le gustaba tener Hermosilla, que es un poco más bajo cuerda, ¿cierto? Y mover la influencia a nivel más soterrado en el poder. Eso le permitía moverse por distintos sectores políticos. Si hubiese tenido un cargo más público, eso al tiro le impedía, ¿cierto?, moverse con soltura o cruzar la línea como hemos visto que lo ha hecho. O sea, no solo se movía en la derecha, bueno, él parte en la izquierda, claro, en el Partido Comunista, después gira hacia la derecha y lo más icónico, ¿cierto?, fue cuando asume la defensa de la familia de Jaime Guzmán en el 96. De ahí ese es como el giro principal y luego en adelante hemos visto cómo se movían las distintas aguas hasta antes de que estallara el caso con la defensa de Miguel Crispi en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, el estar bajo cuerda le permitía moverse con mayor soltura y tener cierta influencia en el Poder Judicial,
en el poder político y hemos visto cómo todas esas redes se van mezclando. ¿Qué tan importante era Luis Hermosilla, Paula, en los nombramientos judiciales? Porque los nombramientos judiciales, donde un presidente de la República tiene muchísimo poder, por cierto, no están radicados en el Ministerio del Interior, están radicados en el Ministerio de Justicia, al menos en términos formales. ¿Influía de todas formas Hermosilla? ¿Cómo Sí, ocurría eso? trataba de influir, sin duda, porque el sistema era, claro, el Ministerio de Justicia, ¿cierto?, preparaba una nómina de nombres, una alternativa que después tenía que zanjar el presidente Piñera de la época, ¿cierto?, cuál es la propuesta que le va a hacer al Congreso. Entonces, involucrada principalmente eran dos áreas de su interés, que era la Suprema y la Corte de Apelaciones, que era donde a él le gustaba tener más injerencia, y también en aquellos nombramientos judiciales en la región de la Araucanía, donde él también, cierto, llevaba causas. Entonces, esas eran sus áreas de interés. Y él influía a través de Andrés Chadwick, le decía, ojo, están estos nombres, y también intentaba hacer llegar esa información al expresidente Sebastián Piñera. En algunos casos le resultó. En otros casos, que ese contamos en el libro, no le fue tan bien, como fue el caso que intentó impedir, por ejemplo, la nominación de Paula Merino en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí se cruzó con los intereses, ¿cierto?, del ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, con quien además no se llevaba bien, no conservaba una buena relación política. Y ahí él se da cuenta, Larraín, y trata de impedir eso, y tiene una reunión, de hecho, con Sebastián Piñera, Larraín, y le dice, o sea, este es el nombre que es más adecuado para el cargo. Y claro, ahí, bueno, es una derrota para Hermosilla y también para Chadwick, que de alguna forma, dicen en el piñerismo, avalaba, ¿cierto?, que él se moviera y tratara de incidir en esos nombramientos. Eso es bien sabroso y se cuenta con harto detalle en el libro, Paula, porque claro, aquí Hermosilla era un poder más con el gran patrocinio de alguna manera de ser el protegido de Andrés Chadwick, pero había otros poderes. Y por ejemplo, Hernán Larraín, que también es una persona expresidente de la UDI, ex senador, ministro, él también era bastante celoso y tenía conflictos muy abiertos con Hermosilla, que era alguien externo que se intentaba meter en sus atribuciones. Bueno, y de esos conflictos después, posteriormente, vimos cómo se cristalizaron o se dieron a conocer esta rivalidad que había, porque cuando uno cubría el gobierno en la época, no sabíamos que estaba esta tensión tan latente, ¿cierto? Y después, por ejemplo, cuando se revela en uno de los chats que revela, creo que sí, pero de Clinic, respecto a esta conversación de Vivanco con Hermosilla, que comenta en una de las nominaciones que estaba defendiendo Larraín en la época, bueno, dice, bueno, otra del mal camino que elige Larraín, y ahí se cristaliza, ¿cierto?, esa mala relación que tenían ambos. Pero, claro, los intereses de Larraín eran distintos a los de Hermosilla, y Hermosilla se movía con más facilidad porque no solo era abogado que ejercía, ¿cierto? Larraín tenía en su desventaja que, si bien es abogado, no ejerce en causas penales. Y por lo tanto no conocía tanto no conocía a los jueces. mundo, no se movía tan bien, tenía que pedir recomendaciones, o sea, le llegaban infinitos. Una de las cosas que nos comentaban, y que de hecho lo escribimos en el libro, es que él iba al Congreso y le dejaban lleno de papeles con nombres de opciones en los bolsillos de su chaqueta, como para tratar de influir, ¿cierto? Y eso le tocó lidiar con Hermosilla en más de una oportunidad, y donde sí coincidieron y de alguna forma unieron fuerzas fue con el nombramiento de Vivanco, que también fue el primer nombramiento que él hizo como ministro, ¿cierto?, de Justicia, que tuvo que ir a defender al Congreso y que generó mucha resistencia por el pasado, ¿cierto?, de ella de RN, de Renovación Nacional, ligado a la derecha, y tuvo que ir a conversar y dialogar y conseguir los votos para su aprobación posterior. Sí. Y ahí... En ese caso en particular, Hermosilla, Piñera y Larraín había consenso de que esa era la carta que querían, ¿cierto? Claro, es un tema importante, porque lo hablábamos recién con Nicolás Sepúlveda, ¿no? Que Ángela Vivanco termina siendo probablemente uno de los casos más graves en términos de las revelaciones que hemos conocido sobre cómo Hermosilla ejercía su poder. Y en ese caso había intereses distintos por los cuales a ambos sectores, un poco, tanto a Hermosilla como a Larraín, les convenía o les interesaba poner a Ángela Vivanco en el cargo. Claro, lo que transmiten en el entorno de Larraín, cierto, es que él decía porque era la persona más idónea para el momento, y bueno, no hay que olvidar que Hernán Larraín y Hermosilla llegaban igual con la idea del gobierno de alguna forma netear a los jueces. A Larraín le costó, sin duda, al inicio de su administración,
un gran problema político que él en una reunión, en un encuentro de la UDI, fuera grabado sin saber que estaba siendo grabado, ¿cierto? Y dijera, bueno, todos los jueces son de izquierda y esta es la oportunidad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo netearemos, dice, ¿cierto? Entonces sí había el interés político de que en el Poder Judicial también hubiese gente más ligada al sector político de la derecha, y eso quedó ahí de manifiesto con esas declaraciones. O sea, en el caso de Hernán Larraín era más bien el interés de tener a alguien de su sensibilidad en la Corte Suprema. En el caso de Hermosilla sabemos que es porque había una relación que le permitía pedir favores. Le permitía pedir favores. En el caso de Larraín hasta ahora, bueno, no ha salido nada de eso, anda a saber tú qué puede salir después, pero hasta ahora lo que se conoce es que al menos las intenciones de él era por un tema más bien ideológico y de sensibilidad política. Paula, hablemos de los casos en que Hermosilla tiene un rol muy relevante, y tú lo decías, el primero que aparece, digamos, que es la primera gran crisis, además del gobierno del presidente Piñera, es el asesinato de Camilo Catrillanca, ¿no? En que es asesinado este comunero mapuche en Temucuicui. La primera versión de Carabineros habla de un enfrentamiento, dice que además no había cámaras que hubieran mostrado lo que ocurría, y luego se va sabiendo que todas esas versiones que el gobierno respaldó en su momento eran todas mentiras. ¿Cuál es el rol de Hermosilla en ese caso? Bueno, Hermosilla fue el enviado especial, ¿cierto?, a la Araucanía para conversar con los fiscales, y lo hizo acompañado de Rodrigo Villa. Y él, y esto lo contaron, conversamos con fiscales de la época e integrantes de la fiscalía que nos dicen que, bueno, que ahí el que ejerce un rol y trata de mostrar que puede llevar adelante la causa, justamente Hermosilla, y dice, bueno, díganme todo lo que necesitan y yo voy a tratar de facilitarlo para que esto se sepa como tiene que saberse, ¿cierto? Que salga todo a la luz. Entonces eso lo destacan desde la fiscalía, ¿cierto? Y por el lado más político, y por lo mismo eso también les llevó el hecho de que la fiscalía, porque la fiscalía les advierte, les dice, ojo, aquí no hay algo que no cuadra respecto de la versión que está entregando Carabineros. Y eso de alguna forma influye en que Hermosilla le diga a Chadwick que ese día al menos no haga una intervención pública, que espere. O sea, Hermosilla le advierte a Chadwick que hay algo raro en el caso. Claro, entonces él levanta esa alerta, ¿cierto? Y eso le permite a Andrés Chadwick no hablar inmediatamente, y que nos toman la vocería en ese momento fue Luis Mayol, que bueno, habla y toma la tesis, ¿cierto?, que plantea Carabineros respecto de que hubo un enfrentamiento que después a todas luces supimos que no era así. Que era el intendente de la Araucanía en ese momento. Sí, Luis Mayol, y también después habla ese día también Hermes Soto, que era el general director de Carabineros de la época, que también está en una línea similar discursivamente en relato. Entonces Chadwick toma distancia un poco de eso y habla el día siguiente. También cuidando esta línea entre proteger a Carabineros, ¿cierto?, no dejarlos caer y no asumir que la versión que ellos están entregando es completamente real, lo que le permite tener un poco más de movilidad más allá de todos los reparos y cuestionamientos que surgieron igual desde la oposición de la época. O sea, uno podría decir que en ese caso específico Hermosilla sí sirvió como una especie de buffer, digamos, que le permitió a Chadwick, si bien salió muy dañado ese caso, sí. Se mantuvo en el cargo, le ¿no? permitió el conversar francamente con los fiscales del momento y con la fiscalía, le permitió, claro, tener más antecedentes, y de hecho cuando sale y se sabe que los Carabineros tienen cámaras, portaban cámaras, el fiscal que llevaba el caso, llama a Hermosilla y le dice, hay cámaras. Y ahí Hermosilla llama a Andrés Chadwick y le dice, oye, esto está pasando, y bueno, y pasa todo lo que conocimos después, y toda la polémica y la controversia que se genera y todos los cuestionamientos que vienen. O sea, el gobierno se entera de algo tan grave y tan importante por Hermosilla. Sí, porque el fiscal había intentado primero llamar a Andrés Chadwick no contesta el teléfono, llama a Hermosilla, y porque todos sabían, y eso da cuenta del poder y influencia que tenía Hermosilla y la ascendencia que tenía respecto de Chadwick. O sea, lo llaman a él porque saben que es como su hombre fuerte, su asesor de confianza. Claro, porque es muy curioso, ¿no? Que en el fondo el fiscal, ante una cosa tan relevante, termina llamando a alguien que en la práctica era un asesor honorario. O sea, claro. es como el cargo, que no tenía un cargo formal, digamos, en el gobierno que lo hiciera merecedor de tal información, pero da cuenta que todos entendían que en el fondo Hermosilla era Chadwick para todos esos efectos. Exacto. Paula, ya, eso es lo que pasa en el caso Catrillanca. Y luego viene el estallido, por cierto. Y el estallido tiene un efecto tremendo, demoledor sobre lo que estaba pasando en el gobierno en ese momento. Ustedes relatan también en el libro, y de manera muy clara, los momentos de confusión, de caos, en que el presidente Piñera no sabe qué está pasando, no sabe a quién hacerle caso, no sabe qué estrategia tomar. O sea, hay un momento de muchísima desorientación y de muchísimo caos dentro de un gobierno que no entendía lo que ocurría.
¿Qué pasa con Hermosilla? ¿Qué rol toma Hermosilla en esos días tan críticos? Bueno, él rápidamente trata de involucrarse en lo que son las posibles querellas y causas judiciales que rápidamente empezaron a surgir por violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Y ahí, bueno, ahora lo ven respiran tranquilos algunos ex asesores del gobierno de Sebastián Piñera, porque en su momento se pensó, alguien planteó que Hermosilla asumiera también las causas de violaciones a los derechos humanos contra Sebastián Piñera. O sea, que fuera su abogado defensor. Que fuera personal. su abogado defensor, que después termina siendo Samuel Donoso, ¿cierto? Ahí alguien levanta, y bueno, en ese momento los que levantan las alertas es la jefa de gabinete, Magdalena Díaz y Benjamín Salas, pero no porque presumieran que él estaba involucrado en algo ilícito, ¿cierto? Sino más bien porque lo asociaban mucho a la figura de Andrés Chadwick y creían que era bueno, en este caso, separar aguas, porque en ese momento ya había amenaza, ¿cierto?, latente de acusación constitucional contra Andrés Chadwick, ya estaban un montón de querellas también presentadas en contra de él, entonces, claro, Hermosilla finalmente querían que quedara encapsulado en Andrés Chadwick, más allá de que después, posteriormente, asume la defensa de un montón de otros personeros del gobierno, que eso también da cuenta de la influencia que tenía él, porque más allá de que no toma la representación de Sebastián Piñera, sí lo hace después no solo de Chadwick, lo hace de Gali, lo hace de Uvilla, lo hace también en casos de la pandemia. Entonces uno dice, bueno, un abogado que toma todas esas causas, bueno, es porque tiene un poder y tiene una influencia. Todas causas de funcionarios del gobierno del presidente Piñera que tenían que ver con su rol como en el gobierno. Claro, que tiene, por ejemplo, en los casos de la pandemia, todo lo que tuvo que ver con eso, las violaciones a los derechos humanos, las acusaciones, esto a raíz de el estallido social que pasó durante la administración, y también hubo un par de causas que tomó, entiendo, del ministro de Defensa de la época, de Procuriza, no me acuerdo cuál era el caso puntual, pero también tomaba de otra índole, pero que sí tenían que ver con acusaciones que se producían cuando ellos eran autoridades de gobierno. Paula, y en esos días del estallido hay relatos bien vívidos en el libro, ¿no? Por ejemplo, que se solía escuchar a Hermosilla como gritando un poco, diciendo, se van a ir todos presos. Bueno, ¿Qué pasaba ahí? Eso es refleja un poco, dicen algunos, que refleja cierto parte de la personalidad que tenía Hermosilla, que le gustaba exacerbar los argumentos para también tratar de aplacar lo que pudieran decir sus clientes, o sea, de reducir el margen de error lo más posible. Y claro, él decía que cualquier intervención pública que reconociera que hasta ese momento había violaciones a los derechos humanos podía ser utilizado en contra de autoridades del gobierno en cortes internacionales, que era la mayor preocupación que tenía Sebastián Piñera, y bueno, el ministro de la época también, porque nadie quería quedar con la mancha, ¿cierto?, de ser acusado y terminar, no sé, preso después por causas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, claro, él exacerbaba esto, decía, nos vamos a ir todos presos, y iba un poco dirigido a sus declaraciones a uno de sus enemigos políticos, ¿cierto?, dentro del gobierno, que era justamente Hernán Larraín, que él rápidamente se desmarca de este relato y fue uno de los primeros ministros que reconoce públicamente, oye, aquí hay un exceso por parte de carabineros y esto podría configurar, dice, violaciones a los derechos humanos. Y eso le valió el reto de Sebastián Piñera, le valió el reto de varias autoridades de la época que le decían, oye, cíñete al relato que estamos todos construyendo. Y por eso el mismo Sebastián Piñera trataba de hablar de vulneraciones, de excesos y evitar que se le abrieran flancos después que fueran utilizados en sede judicial, ¿cierto? Claro, hay que recordar que Larraín era ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo tanto tenía también la Subsecretaría de Derechos Humanos, también estaba bajo su mando. Y entonces, de alguna manera, Hermosilla tiene ese rol ordenador en la forma de comunicarse públicamente. Claro, o trató de influir, porque ahí, en esa época en particular, como había un caos, trataban todos de incidir de alguna forma, y por lo mismo también termina habiendo un Sebastián Piñera tan errático, ¿cierto? Porque recibía información de todos lados y todos de alguna forma querían tratar de influir en las decisiones que se tomaban. Pero una que sí escuchó y que dicen que llegó sobre todo a través de Andrés Chadwick, que por cierto ahí ya estaba fuera de la moneda, él lo sigue escuchando. Y eso también da cuenta de que si bien el rol de Hermosilla era su nexo principal, era Andrés Chadwick, una vez que él deja el gobierno, Hermosilla sigue trabajando en la segunda administración de Sebastián Piñera y lo hace hasta sus últimos días. Entonces, eso da cuenta de que él seguía teniendo un rol
en ciertas áreas. Y una de ellas claramente era tratar de influir en el tema de toda la defensa de los derechos humanos. Claro, porque Chadwick sale del gobierno 10 días después del estallido, ¿no? Sale del Ministerio del Interior, es reemplazado por Gonzalo Blumel, y ahí viene el periodo en que Chadwick, ya siendo exministro, es acusado constitucionalmente en un juicio político que de hecho significa no su destitución, porque él ya había salido del ministerio, pero sí una inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Y ahí Hermosilla toma su defensa en el Congreso. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí algunos usan esa defensa como parte de los argumentos para decir que el vínculo principal de Hermosilla era solo con Chadwick. Esto lo hago en la lógica, te lo digo en la lógica de que cuando está ahí el caso de Hermosilla, lo que trata de hacer el piñerismo es separar aguas, ¿cierto? Es decir, el vínculo principal era Hermosilla-Chadwick. Piñera, si bien consultaba, no había una relación fluida. Eso es como la línea argumental para tratar de blindar al expresidente. Entonces, cuando sale la defensa y él asume la defensa, hay una frase que generó mucha polémica en su momento, que dice, cuando está Hermosilla defendiendo a Andrés Chadwick, dice, bueno, yo no entiendo por qué tratan a mi defendido como si fuera quien dirige el gobierno. Y eso claramente era un golpe a la principal autoridad del país de la época, que era Sebastián Piñera. Entonces, eso lo utilizan ahora para decir que a Hermosilla lo que le preocupaba era proteger, ¿cierto?, su vínculo con Andrés Chadwick y protegerlo a él, que además tenía una amistad de años desde la universidad. Entonces eso lo utilizan muchos ahora para tratar de justamente separar aguas. Bueno, eso generó toda una polémica en el gobierno y aparte le dejaba un flanco abierto al expresidente Sebastián Piñera como el principal responsable de lo que estaba pasando durante el estallido social. Paula, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, que es bien profunda y donde hablan con fuentes, digamos, con diversos intereses y las contrastan, ¿cuál era la verdadera relación entre Hermosilla y Piñera? ¿Había alguna relación directa, más cercana, o realmente era todo mediado de alguna manera por Andrés Chadwick y su poder terminaba ahí? Mira, lo que dice el entorno de Hermosilla, y eso lo ponemos también en la versión, es que sí, Piñera recurría a él en varias ocasiones para temas puntuales judiciales. Varias de las causas por las que él estaba viendo en ese momento. Dominga, antiguas de Exalmar, lo mismo, casos de estallido social, que él siempre consultaba. Y lo que dice el piñerismo es que era una relación más bien mediada, ¿cierto? Y que efectivamente, así como le consultaba a Hermosilla, y esto me consta, en la última parte que voy a decir, sí consultaba a muchos otros abogados de la plaza. Samuel Donoso, Saliasnik, Acosta. O sea, pedía opiniones con distintos abogados, sí. Hermosilla era uno de ellos. Exacto, eso es lo que dicen. Y eso es verdad, eso es cierto. Porque es comprobable y así, pero el resto de las otras dos versiones de qué tan cercano es el vínculo, qué tan fluido es, hay versiones contrapuestas, porque el círculo de Luis Hermosilla te dice que efectivamente Piñera era un abogado que recurría más de una ocasión a Hermosilla, versus el piñerismo que intenta separar aguas con esta idea de blindar, ¿cierto?, lo que fue la figura del expresidente y trata de decir era una relación más bien mediada y en casos puntuales se recurría a él. Ahora, a propósito del caso Hermosilla, surge otro antecedente que es bien interesante, y es esta reunión que tiene el fiscal nacional Ángel Valencia con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, y en que, según la versión de Hermosilla, que por cierto Valencia desmiente, Valencia se comprometió a entregarles a Hermosilla y Chadwick por adelantado la información sobre diligencias que se fueran a hacer en casos judiciales que involucraran al expresidente Piñera. Bueno, eso es algo que alcanzamos a recoger solo la acusación que hizo el hermano de Hermosilla, su defensor Juan Pablo, que él plantea que en esa reunión, ¿cierto?, habría comprometido eso. Hasta ahora las dos versiones distintas lo niegan. En el piñerismo en ese momento miraron un poco con distancia, porque como no hay hasta ahora nada que compruebe qué es lo que se abordó efectivamente en esa reunión, al menos está el margen o la duda, ¿cierto?, queda instalada. Y eso es lo que creen algunos o temen algunos. Ahora no lo planteamos así en el libro, pero si uno conversa ahora con el entorno del expresidente, siempre está el temor de que otras cosas pueden ir apareciendo, porque esta es una investigación que todavía sigue en curso. Lo que es claro es que el golpe al piñerismo sí se hizo, sí ocurrió, porque no solo los casos involucran a Luis Hermosilla, sino que a su hombre fuerte, que es Andrés Chadwick. Y ahí lo que plantean algunos, no lo decimos así en el libro, pero lo que uno conversa con ellos es que, claro, así como está la duda o queda la duda respecto de cuánto Hermosilla realmente le comunicaba a Andrés Chadwick sobre las cosas que andaba involucrado debido al vínculo fuerte que tienen, lo mismo está respecto de la relación de Chadwick y de Piñera. O sea, si Hermosilla le planteaba todo a Andrés Chadwick
¿Por qué Andrés Chadwick no le iba a transmitir esa información al expresidente? O sea, está ese manto de duda que hasta ahora, bueno, no hay antecedentes concretos que te digan sí, efectivamente, le traspasaba toda la información, pero sí hay al menos unas reuniones que han surgido, que se han conocido y que no conocemos los detalles. Paula, ¿y qué tanto golpea a Chadwick? Porque aquí el caso contra Hermosilla se revela con estos audios, ¿no? En noviembre de 2023. En febrero de 2024 fallece el expresidente Piñera en este trágico accidente de helicóptero en el lago Ranco y aparece de alguna manera Chadwick como una especie de albacea designado por la familia, ¿no? Toma un gran protagonismo en ese momento, se le pone incluso en la organización de expresidentes en la que el presidente Piñera formaba parte, se pone a Chadwick. Hay alguna idea desde la familia de decir Chadwick es como el guardián del legado. Y era el continuador del piñerismo. Eso es lo que algunos aspiraban y de hecho ese mismo año ya se le iba a acabar la inhabilidad de los 5 años. Pero se acababa justo a fines de 2024. Entonces claro. Estaba todo el escenario para que él volviera, ¿cierto?, a proyectarse como ese hombre fuerte, ese coronel de la UDI, ¿cierto?, que viene a poner orden o a ser el continuador. De hecho, él es el nexo entre la familia Piñera Morel con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ellos preparan todos los preparativos, ¿cierto?, del funeral de Estado que se hace y él es el nexo y él es el vínculo. Y algunos aspiraban que él asumiera esta especie de coordinación política para continuar, que no estuviera este vacío de liderazgo que habla ahora la derecha, que dicen que después de la muerte del expresidente Sebastián Piñera quedó ahí este vacío. Entonces aspiraban a que fuera él. Pero con los datos que fueron apareciendo, los mails, o sea, los WhatsApp, ¿cierto? Claramente después todo el mundo quiso tomar distancia de él. De hecho, lo sacan de la representación de este organismo internacional que había planteado Sebastián Piñera y luego está obligado a renunciar a la UDI para asumir su defensa. Y ya el hecho de que renuncie a la UDI es el fin o el cierre de un ciclo político y la muerte política, por alguna forma decirlo. Tener que renunciar a su partido de años, en donde era una de las figuras más emblemáticas, uno de los coroneles, es el fin de su carrera y eso lo entienden todos y también por lo mismo significa el golpe a quien representa como el legado del expresidente Sebastián Piñera. Si no hubiera sido por el caso Hermosilla, ¿en qué estaría Chadwick ahora, crees tú, Paula? Eso es contrafactual, pero probablemente estaría tratando de incidir más en la elección presidencial, en el tema de la negociación para las parlamentarias, porque sí lo vimos que lo hizo un poco antes, o sea, él estuvo involucrado, si no nos vamos tan lejos, en 2021 en la campaña de Sebastián Sichel. Claro. Fue él quien después trata de negociar, ¿cierto?, que Sichel le entregue el apoyo a José Antonio Kast. ¿Es Chadwick el que levanta a Sichel hasta cierto punto? De alguna forma, sí, aunque eso es como soterradamente. Y de hecho, él Lavín le pidió que era el candidato a primarias de la época, que por favor no se metiera. Lavín era el candidato de la UDI, pero Chadwick apoyaba de alguna manera no oficial o no formal, era como el gran impulsor de la carrera de Sichel. Él le pidió a su hijo, Andrés Chadwick Costa, que lo ayudara audiovisualmente. Después él va dejando huellas. Cuando pasa el tema, y que eso también lo contamos en el libro, cuando pierde Sichel y tiene que darle el apoyo a José Antonio Kast, él es el que llama a Kast y dice, bueno, estas son las condiciones, vamos a sacar esta carta, ¿qué te parece? Él es el que se involucra a hacer esa gestión. Entonces él seguía políticamente activo hasta antes de eso, tratando de incidir en ciertas negociaciones, en ciertas intervenciones, o sea, probablemente estaría haciendo lo mismo, tratando de incidir en la campaña, en las negociaciones parlamentarias, tratando de apuntalar en esa forma. Paula Catena, coautora junto a Gloria Fonda de este revelador libro Piñera en Jaque. Por cierto, se habla de muchos otros temas acá. Aquí nos hemos centrado en esta conversación sobre el rol de Hermosilla y Chadwick, pero es mucho más amplio el libro, así que lo recomiendo también porque es una gran lectura. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Estamos llegando al final de este capítulo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con otro tema que importa y te invitamos, como siempre, a mantenerte muy atento a lo que está pasando en nuestras redes y en nuestro programa. Y te tengo un aviso importante para la próxima semana, porque nuestro capítulo de Animales Políticos no va a ir los lunes, como es lo habitual, sino que va a ir el jueves. ¿Por qué? Bueno, porque el próximo miércoles, 10 de septiembre, es el primer debate presidencial entre los candidatos en televisión abierta. Entonces quisimos mover el programa Animales Políticos para el jueves, para que esté ahí calentito lo que ocurre en el debate y podamos hacer esa conversación acerca de cómo el debate mueve o no la aguja, cuáles fueron los principales temas y cómo sigue la campaña de allí para adelante, porque va a ser un hito significativo. Así que recuerda entonces que la próxima semana Animales Políticos va en día jueves.
jueves. El miércoles, como siempre, vamos a estar con un nuevo capítulo de Lo que Importa. Te esperamos, que estés muy bien. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.